Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Gómez y hoy vengo a hablarles de la obra de Ernest Klein, Ready Player One. Para hablar de ella quiero abordar varios tópicos, espero que queden muy claros y pues bueno, para comenzar, así habladito, pues quiero mencionarles la crítica social que emana, que va dirigida hacia lo que es el hombre nuevo, ¿no? El hombre contemporáneo, en donde pues haciendo como una transversalización con Robert Redeker en su obra El Ego Boy, vemos como, bueno, el hombre viejo es ese hombre que de pronto era un hombre en promesa, ¿cierto? Porque, bueno, era un hombre que estaba permeado por su sociedad, era influenciado por ella y se componía de múltiples cosas, ¿no? Que en fin, o bueno, como tal, lo que en algún sentido hacían era como nutrir su ser, hacerlo diverso y que fuera como muy prometeico, ¿no? Un hombre promesa. Por el contrario, nos encontramos luego con el hombre nuevo, en lo que desencadenó todo esto, pues esto por muchos factores mediáticos, diría yo, con un hombre que ya no es influenciado por, digámoslo así, su cultura, como se menciona en el texto, o su sociedad como tal, eh, sino que es influenciable. ¿Por qué? Por los medios. Los medios entonces comienzan a venderle lo que debe de hacer, cómo debe de vivir, cuáles son como qué es como lo normal, ¿cierto? ¿Qué es lo normal en la vida? ¿Qué es lo que, cuáles son las metas que se debe de lograr? Y bueno, cómo compartir. Vemos entonces en este sentido pues esa crítica, ¿no? Mm, para hablar sobre esto, cómo lo hacen los medios, quisiera decir, o bueno, recaer en lo que acabé de decir, y es que los medios median, ¿qué? La cultura. ¿Cómo lo hacen? En la misma obra se ve eso y también pues si lo podemos hablar, se ve en la realidad. eh, los medios, ¿cierto? La televisión, incluso a veces las redes sociales, lo vemos ahorita en la contemporaneidad, en este preciso momento. eh, Nos muestran telenovelas, nos muestran reality shows, nos muestran meros melodramas que no hacen como en realidad parte de lo que es la realidad misma, ¿no? Lo que está pasando, lo que realmente nos compete como sociedad mundial, por decirlo así, a grandes rasgos, ¿no? Em, es así como prefieren mostrarnos lo que les decía, las telenovelas, estos melodramas, los realities, en vez de noticias como las guerras que están pasando, buscar una solución, porque no le interesa el consumo, no le interesa la industria. Bueno, eh, como tal entonces vemos que solamente importa algo cuando causa espectáculo. ¿Por qué? Porque el espectáculo es sinónimo de marketing, es sinónimo de ventas, es sinónimo de consumo. Es así como, por ejemplo, en la obra nos decía eh, que la televisión no cambiaba su programación habitual a no ser de que hubiera un virus nuevo o una bomba que destruyera una ciudad entera, ¿no? Porque esto por lo menos causaría un rating y la gente estaría ahí pendiente mirando porque como tal esto movería a las personas, ¿no? Es esto lo que vende. Asimismo nos vemos con Halliday que lanzó su noticia, ¿no? Y bueno, si no hubiera sido por este legado que dejó, por esta herencia o este premio, su noticia hubiera pasado muy desapercibida, como, bueno, se murió un famoso más y ya, pero él no quiso eso. Y es algo sobre lo que vamos a hablar más adelante, sobre el hombre espectáculo y lo que logró Holiday, pues con lo que hizo, ¿no? Bueno, hipotéticamente en la obra, ¿no? Claro está. Mm, en ese sentido vemos como el sujeto es un sujeto cultural, lo decía Edmund Cross, ¿no? En este sentido, el sujeto se compone de su entorno, se compone de su cultura, se compone de lo que está inmediatamente a su alrededor, ¿cierto? De su entorno. Mm, eh, el problema aquí o el nudo, de pronto no será tan malo del todo, no será igual tampoco bueno, es cuando el sujeto deja de ser influenciado, ¿cierto? Por esa cultura y se vuelve influenciable por una contraparte de la cultura, y es que los medios también se vuelven como muy dueños de eso, de cuáles son las tendencias, de qué es lo que gusta, por medio de pues, la misma publicidad, que no es de gratis. La publicidad pues
está basada en filósofos, está basada en la psicología, en el psicoanálisis. Entonces es así como ellos pueden ir y tocar las fibras pues, del consumidor, y asimismo el consumidor luego les va a ir entregando información para ellos saber cómo seguir generando sus procesos de consumo, ¿no? Eh, es así como entonces, vuelvo otra vez, la noticia de Halliday importó. ¿Por qué? Porque fue una noticia bomba, porque generó marketing. En ese sentido, pues vendió, ¿no? Y fue un espectáculo total. Entonces, dentro de todo esto, yo quisiera mencionar que el sujeto mmm, es lo que consume, ¿no? Es lo que consume, porque se convierte como en un seguidor perpleto de los juegos que juega, por ejemplo los jugadores de Free Fire, si hablamos en la realidad. A la vez también hablamos de los realities y las novelas, en donde estos programas y bueno, también las películas, caben mucho ahí, eh, vienen a vender publicitariamente o publicitan los modelos de vida, ¿no? Es así como entonces los consumidores de esto pues van adoptando estas cosas a su manera de vivir. Y bueno, esto tampoco es nuevo. También vemos que alguien que lea mucho literatura romántica, qué sé yo, pues va a llegar y va a sentir esas cosas, va a sentir como esas emociones en sus fibras, y eso lo va a transformar, ¿cierto? Em, no es que sea algo nuevo y no es que cambie. Es algo que ya ha pasado pero con diferentes herramientas. Bueno, dentro de todo esto quisiera mencionar también que los medios en algún sentido o la tecnología como tal, lo que nos permite es suavizar la realidad, y es que lo mencionaba el profesor de la clase, en una clase anterior, nos decía que la realidad es como Medusa, y cuando la miramos de frente nos quedamos petrificados, ¿no? Nos quedamos inmóviles. ¿Por qué? Porque la realidad de lleno es miedosa, y bueno, no es algo nuevo que yo diga esto, porque siempre los humanos, siempre la humanidad ha buscado la manera de salir de su realidad o de camuflarla, de volverla más pintoresca y más agradable, ¿cierto? Por medio de, en algún momento, de poemas, de la poesía, por medio del ocio, como por ejemplo, qué sé yo, ir a ver obras de teatro, en fin. Ahorita pues han cambiado los medios, ¿no? Ya ahorita lo podemos hacer, en vez de ir a leer un libro, lo hacemos por medio de una pantalla, de los espejos, como lo menciona también Redeker en su obra El Ego Hoy. Mm, en este sentido, también quisiera cerrar esta idea de que el sujeto es lo que consume, mencionando que más allá de eso el sujeto es sus experiencias, ¿no? Entonces mencionaba, antes las experiencias se basaban de qué sé yo, ir a pasar una tarde en un parque, leer poemas, leer, eh, qué sé yo, una novela, distraer su mente, y tal vez escribir una carta a una amada, ¿no? O un poema, qué sé yo. Y esa era la manera en cómo el sujeto experimentaba esa existencia, y a su vez era como ese espejo de Perseo en el que él mismo suavizaba esa realidad, esa cara de la medusa, eh, para no petrificarse al instante, ¿no? Que es que cualquiera preferiría leer un poema en un tiempo pasado a pensar en que posiblemente mañana se va a morir, más allá de que de pronto se sean poemas muy existencialistas, ¿no? Eh, Como por ejemplo ahorita cualquiera preferiría pasarse una tarde entera jugando un juego, un videojuego, a pensar en lo mismo, en que la existencia es efímera. Como tal, pues esta es como la idea, ¿cierto? Bueno, dentro de esto, todo esto que he mencionado, vemos cómo la realidad se convierte en una realidad ajustada. Entonces, es como si fuera una simulación de la realidad. Esto puede ir como en varias etapas, ¿no? Puede ir desde los videojuegos, cómo los videojuegos nos amoldan la realidad y nos muestran como lo más bonito, y nos permiten cambiar como nuestras facciones, qué sé yo, al crear un personaje, em, a la realidad, como los medios como Facebook nos permiten mostrar algo más bonito, nos permiten ajustar esa realidad. Inclusive ahorita con la misma tecnología, pues creo que hace parte de eso, ¿no? Las operaciones, alguien puede cambiar partes de su rostro
alguien puede implantarse cabello, etcétera. Puede cambiar sus facciones, como lo digo, ¿no? Es así como las realidades, las relaciones sociales, digo, se cambian. Cambian esas formas de acercarse, cambian esas formas de percepción. Mm, bueno, en ese sentido, pues me parece muy interesante el hablar de cómo nos podemos decepcionar, eh, por ejemplo, en los juegos, cuando nos enamoramos de pronto de un personaje con el que jugamos, en juegos online. Lo mencionaba, pues esto pasó con Artemis, y el personaje principal, en que él pues estaba enamorando de ella. Ella le dijo: te vas a decepcionar cuando me veas. Inclusive me parecería interesante que pudieran acercarse a la obra de Unidad de Cuidados Intensivos, en cómo cuando esta familia se encuentra pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda la referencia para que la busquen más adelante. Em, este hecho de la simulación de la realidad no es nuevo, ¿no? Y ya ha pasado con juegos como Halo, como Dofus, como los Sims, otros como GTA, otros más recientes, incluso aún, o que están siendo utilizados como LOL, etcétera. En donde toma aspectos bellos de la realidad, como lo que es el ocio, y lo que le interesa a la gente, o con lo que la gente puede llenarse, puede llenar su vida, puede encontrarle un sentido, en algún sentido, valga la redundancia, eh, para mostrarle algo bonito, ¿cierto? Lo que les menciono de la realidad ajustada. Mm, Vemos también otro aspecto dentro de este simulacro, eh, y es que es como ese hecho de la fantasía, ¿no? Mm, Nos venden publicitariamente una vida idílica, nos venden pues como este hecho fantástico de la vida fácil, de la vida llena de lujos, de la vida buena, ¿cierto? eh, por medio de publicidad, como por ejemplo Coca-Cola, en donde dentro de la racionalidad eso se crea, lo que les voy a mencionar, y es que uno no piensa comerse un pollo asado o comerse un arroz chino con un jugo, no, uno piensa en una gaseosa como, qué sé yo, Coca-Cola, como Postobón, por esas mismas estrategias de publicidad y de consumo que ellos utilizan. Bueno, mm, en ese sentido, entremos más allá de eso a lo que se convierte la identidad del sujeto, y es que el sujeto se vuelve, como sabemos que es influenciado, el sujeto lo que quiere es también influenciar. Entonces, se vuelve como un sujeto espectáculo, ¿no? En donde su manera de comprobar su existencia es mostrándose, así como lo hizo Holiday con su estrategia, ¿no? En donde lo que logró fue que todo el mundo en sí lo conociera, supiera su nombre, que sonara en cada rincón del mundo, y que muchísimas miles de personas a nivel mundial también estudiaran su vida, lo conocieron como tal. O sea, él validó su existencia con ese hecho. Así como, por ejemplo, eh, puede pasar pues en la realidad por medio de obras, por ejemplo, con los autores. Nos encontramos con obras cinematográficas en donde autores inmortalizan su imagen con buenas obras, y a la vez con autores literarios en donde hacen lo mismo, ¿no? Lo que se busca es la gran obra, esa obra que encapsule su vida y los vuelva inmortales, los lleve a la fama perpetua. No sé, podemos pensar en casos como Borges, podemos pensar inclusive en Gabriel García Márquez, y otros autores de cine que, bueno, de cine la verdad no conozco mucho, pero ahí está la idea, ¿no? Eh, ¿Qué es más importante también acá? ¿Qué podemos mencionar también de la obra? Me parece interesante también, y es algo que es muy recalcable, el hecho de la cultura pop, en cómo nos muestran referencias, ¿no? Estos huevos de Pascua, em, en donde, bueno, la idea es como poder referenciar en algún sentido, pues, aspectos de la vida, como enteramente se ve en la obra, a la vez de referenciar como otras etapas, otras épocas. Entonces, en este sentido, creo que sería muy pertinente hablar o mencionar los laberintos de Borges, y es que esto en sí, si nos vamos a hacer un rastreo, nace desde allá.
o inclusive puede que antes, no sé, con otros autores. Pero esa es como la referencia que les tengo, ¿no? En donde eh, lo que hace Borges es esconder cosas que en él no estarían dentro de la narrativa, que no se ven a simple vista. Lo que hay que hacer es releer y leer con paciencia, y no leer solamente por terminar la obra, sino dedicarle y poder encontrarle y sentir esas esencias. Asimismo se generan los huevos de Pascua, ¿no? Bueno, quisiera hablar también más, profundizar sobre el hecho de el hombre espectáculo, en cuanto a que, por ejemplo, Holiday logró lo que es el reconocimiento, ¿no? Y eso es lo que busca el creador. Por ejemplo, nos encontramos con el autor de Adventure, que fue el primer creador de los huevos de Pascua, en donde él también en algún sentido validó su existencia. ¿Por qué? Porque él era un sujeto que estaba consumido por la industria. Sabemos que Atari no le daba mayor importancia a los creadores de sus juegos, más allá de que fueran muy buenos y que hubieran llegado tan alto, ¿no? Este hombre, consumido por esa industria y pisado porque la industria no lo dejaba salir a la luz, lo que hizo fue, dentro de esa misma oscuridad, en algún sentido, esconder algo, ¿cierto? Un huevo de Pascua, algo que no estaba a simple vista. Y asimismo, él validó su existencia. Eh, Como les mencionaba ahorita, ¿cierto? Por medio de las obras, o de la gran obra, pues lo hacen los autores. También lo vemos, este hecho del reconocimiento y del hombre espectador por medio de los inventos. Nos podemos poner a pensar, por ejemplo, se me va el nombre de esta persona, pero es el creador de estas naves espaciales, ¿no? O bueno, quien tiene las patentes, por lo menos. Este hombre va a pasar a la historia muy posiblemente por eso, por esos inventos. Él está afirmando, está probando su existencia, eh, haciéndose conocer, siendo un hombre espectáculo, apareciendo en las redes sociales, apareciendo en revistas, apareciendo ¿en qué? En los medios. Es un sujeto de consumo, es un sujeto consumido. Hay gente que quisiera llegar a ser como él, o por lo menos tocarlo, por lo menos verlo. Es así como se vuelve esto, eh, en el círculo del hombre espectáculo, ¿no? Y del hombre espectador. También vemos esto marcado en las acciones, como por ejemplo en las redes sociales. Vemos entonces cómo en las redes sociales la gente llega y muestra su vida, ¿no? Muestran sus cosas buenas, y validan su existencia con hechos, supuestamente cierto, que han sido fotografiados, que están documentados. Eh, y asimismo con los famosos. Y hay algo que me parece muy interesante, muy importante para cerrar ya esto, es el hecho de los sujetos consumistas, ¿no? Nos encontramos con unos sujetos que están enmarcados en una narrativa sistemática, que está envuelta en telenovelas, reality shows, publicidad que lleva finalmente al consumo. eh, y esta gente está, como lo digo, encapsulada en esta narrativa sistemática. Lo vemos en la obra, por ejemplo, con lo que les mencionaba que se veía al principio de la obra, que las cadenas televisivas no cambiaban su programación habitual, a no ser de que hubiera algo que causara realmente un boom, una noticia bomba. Eh, lo vemos, por ejemplo, en la realidad colombiana, que es el país desde el que les estoy hablando, en donde comúnmente, pues la realidad cotidiana es que haya masacres. Quién sabe en este momento que estoy grabando este video a cuántas personas se están matando. Eh, y bueno, cosas como esa, como la corrupción, que los mismos políticos, que el mismo presidente sea quien comete tantas cosas abruptas contra el pueblo, que los mismos ministros de educación se roben la plata para la educación, en fin, tantas cosas tan macabras que ocurren en este país. Pero bueno, a fin de cuentas somos el país más feliz del mundo. O eso es lo que dicen los medios. Pues no sé, esta pregunta queda como abierta, ¿no? Y es a lo que voy. Los medios no permiten o bloquean esta realidad, que es innegable, por medio de otras cosas que venden más y que pongan al pueblo contento. Y es que ya, digámoslo así, que la religión dejó de ser el opio del pueblo, ya lo son los medios, en algún sentido. Nos tienen ahí inmersos en ese sueño idílico de que somos el país más rico y el país más feliz del mundo, cuando cuántas madres nos lloran cada día, ¿no?
Em, y esto por medio de qué? Del mismo espectáculo. Y es que cada que ocurre una cosa, un show o no, un show no, cada que ocurre un hecho de corrupción, algo que debería de indignar a la gente en este país, bloquean eso con el espectáculo, como por ejemplo, voy a ser muy directo, las karate, ¿no? Entonces llega ahí una noticia impactante que puede indignar a la gente y la bloquean todo esto ¿con qué? Con que Azcárate se levantó de los sótanos del infierno. Por ejemplo, también con pues, algo que fue más reciente, con EPA Colombia, que se reunió con Uribe. Entonces, por medio de eso, bloquean que nos metieron por esos días, porque ya está firmada la reforma tributaria, que es algo que debería indignar al pueblo, que es un hecho corrupto, es que esa reforma tributaria es corrupta. Y no quiero hablar acá de política ni meter esto, sino más bien ejemplificar. Quiero decir cómo hacen los medios para bloquear todas estas realidades eh, por medio de lo que es el show, el espectáculo y por medio de la simulación. ¿Por qué? Porque nos simulan una realidad por medio de las novelas, por medio de los reality shows, por medio de muchas cosas en donde nos modelan esa misma realidad y nos hacen creer que vivimos en un país pues supremamente perfecto, ¿no? Bueno, eso es como lo que quería comentarles de la obra y haciendo un paralelo de pronto un poco con la realidad, ¿no? Con lo que pasa eh, en la realidad y cómo pues la obra en general pues tiene una crítica social bastante amplia, inclusive haría mucho más para hablar, se me pasa un poco el tiempo, pero bueno, hasta aquí dejo, hasta luego.